Voy a explicar por qué. Venezuela, que es uno de los países más importantes del continente americano y uno de los más importantes del mundo, yo diría que en términos de carburante, en términos de la gran cantidad de carburante que tiene su territorio, un territorio de 916.445 kilómetros cuadrados, Venezuela es el país más importante del mundo, porque tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es el número uno en todo, 303.806 millones de barriles de petróleo en reserva, la mayor, superó a Arabia Saudita en el año 2011, cuando se encontraron los grandes yacimientos de las márgenes del Orinoco y del lago Maracaibo, que se encontraron más incluso para muchos expertos. Venezuela tiene 511.000 millones de barriles de petróleo. Comprobado. Un océano de petróleo. Sí. Y además Venezuela tiene la sexta mayor reserva de gas de todo el mundo, de gas natural, estimada en 6.287.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Que debería ser en otra posición. Todo eso, Venezuela, que en su época, en una época, y esto lo voy a decir porque es bueno analizarlo, todos estos datos que les voy a proporcionar, es bueno analizarlo para que ustedes vean de dónde surge y por qué la situación de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Escuché a un analista hace unos días, un colega, que somos bastante amigos, y él decía que es una desgracia para Venezuela que el petróleo caiga en manos de los Estados Unidos. Yo diría que no. Es lo contrario. Es lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Porque Venezuela, en los finales de los años 40 y 50, durante la presidencia de Rómulo Betancourt, la primera presidenta de Rómulo Betancourt, que fue entre 1945 y 48, luego viene la presidencia luego viene que fue derrocado Rómulo Betancourt, bueno, luego viene Carlos Delgado Charbot y luego González Flammeri, y luego viene entonces la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta 1958, cuando fue derrocado, y allí llega el poder entonces Larrazábal y Sanabria, que fue el que organiza las elecciones y ganó Rómulo Betancourt hasta 1964. Bueno, fíjate que en ese entonces Venezuela producía alrededor de 2 millones de barriles de petróleo. ¿Y quién era su principal comprador, su principal cliente? Eran los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí comenzó Venezuela a desarrollarse como una nación, como la gran nación. Ahí comenzó la gran prosperidad económica de la República de Venezuela. Incluso durante la presidencia de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, que gobernó hasta 1969, y luego llegó Rafael Caldera, aquí Venezuela llegó a producir 13.645.170 millones de barriles de crudo. Entonces, fíjate, ¿qué pasó aquí? Era el boom económico de Venezuela, pero se cometió un error. ¿Cuál? ¿Cuál error se comete en los años 70? Específicamente en 1976, que el gobierno, encabezado por Carlos Andrés Pérez, comenzó la nacionalización y la expropiación de los bienes norteamericanos, de los bienes estadounidenses, de las compañías que explotaban el petróleo venezolano. Y ahí comenzó poco a poco la decadencia de la República de Venezuela, que se exacerbó. Luego viene, por ejemplo, lo que fue el Caracazo, el 27 de febrero de 1989, una intentona de golpe de Estado en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno corrupto que estaba despertando Venezuela. No. Luego entonces, el 4 de febrero de 1992, viene la intentona de golpe de Estado que fue encabezada por el teniente coronel Rafael Chávez Frías. Fíjate que cae preso, entonces llega Rafael Caldera, ya anciano y enfermo de cáncer, al poder, hasta 1999. Y ahí fue que aprovechó que viene ese Mesías, que el pueblo se abraza a él, y llegó el socialismo de Chávez, que sí mete a Venezuela en la mayor crisis económica de toda su historia. Nunca en la historia de Venezuela, que logra su independencia en 1811, después de la batalla de Carabobo, nunca se había dado una crisis económica tan exacerbada como la que se da en Venezuela desde 1999 hasta la época actual, cuando Venezuela llegó a tener una inflación donde un kilo de arroz costaba 30.000 bolívares, y que los bolívares se utilizaban más como papel de baño porque estaban más económicos que como moneda de cambio, porque ya prácticamente no tenía ningún tipo de valor. Hoy día nosotros, Venezuela, que tiene de todo, porque Venezuela no solamente tiene petróleo y gas natural, sino en Venezuela
además de petróleo y gas natural, Venezuela es uno de los más, tiene una de las mayores reservas de hierro de todo el mundo. Tiene oro. Pero también tiene mucha biodiversidad, recursos naturales. Exacto, tiene oro, tiene esmeralda, tiene diamante y tiene elementos de tierra rara como son